Hay lugares que parecen detenidos en el tiempo, valles donde el silencio pesa más que las palabras y donde la distancia con las ciudades no solo es geográfica, sino también emocional. Coliguay es uno de esos lugares, un territorio de cerros y caminos de tierra, donde la vida transcurre con lentitud y la noche cae temprano. En 2012, ese silencio fue quebrado por una historia que aún hoy provoca preguntas incómodas sobre la fe, la vulnerabilidad humana y la capacidad de una persona para ejercer poder absoluto sobre otras. No fue un crimen común, no hubo un victimario solitario ni una escena aislada. Fue el resultado de un proceso, de una narrativa construida con paciencia, carisma y una promesa de sentido. Para entender lo que ocurrió en Coliguay, hay que ir más allá del hecho judicial y adentrarse en la psicología de quienes participaron, de quienes creyeron y de quien lideró. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de uno de los casos más perturbadores de la historia reciente de Chile, Ramón Castillo Gaete era simplemente un hombre más. Nació en un contexto marcado por la búsqueda de identidad, por una sensación persistente de no pertenecer del todo. Desde joven mostró interés por lo espiritual, pero no desde un camino tradicional. Exploró distintas corrientes esotéricas, filosofías orientales y discursos apocalípticos. En ese recorrido fue construyendo una identidad propia, una mezcla de misticismo, simbolismo y una visión del mundo donde él mismo ocupaba un lugar central. Quienes lo conocieron antes de Coliguay lo describen como alguien carismático, capaz de hablar durante horas sin perder la atención de su audiencia. Tenía una manera particular de mirar a las personas, como si pudiera leer algo profundo en ellas. Ese rasgo, que para algunos era inquietante, para otros resultaba magnético. Ramón no ofrecía respuestas simples, ofrecía pertenencia. En un mundo fragmentado, donde muchas personas se sentían perdidas o decepcionadas de las estructuras tradicionales, él proponía una alternativa. Una comunidad basada en el despertar espiritual, en la conexión con una verdad superior. A su alrededor comenzaron a reunirse hombres y mujeres con historias distintas, pero con un punto en común, una sensación de vacío. Algunos venían de rupturas familiares, otros de crisis personales profundas. Había profesionales, jóvenes, adultos, personas que buscaban algo que no encontraban en la vida cotidiana. Ramón supo leer esas carencias y transformarlas en un discurso que prometía trascendencia. No se presentaba simplemente como un líder, sino como un guía, alguien que había accedido a un conocimiento reservado para pocos. Coliguay apareció como el escenario ideal, aislado, rodeado de naturaleza, lejos del escrutinio constante de la ciudad. Allí se estableció la comunidad. Al principio, la vida transcurría con una apariencia casi idílica, trabajo en conjunto, rituales, conversaciones largas al caer la tarde. Se hablaba de energía, de ciclos cósmicos, de la necesidad de purificarse de las ataduras del sistema. Poco a poco, el grupo fue cerrándose sobre sí mismo. Las opiniones externas comenzaron a verse como amenazas. La familia, los amigos de antes, incluso la sociedad en general, pasaron a ser parte de un mundo dormido que no comprendía la verdad. Ramón fue adoptando un nombre que reforzaba su identidad simbólica. Se presentaba como alguien destinado a cumplir un rol trascendental. No imponía de inmediato su autoridad. La construía con relatos, con interpretaciones personales de textos espirituales, con una narrativa donde él era el eje. La obediencia no era exigida, era ofrecida como un acto de fe. Cada decisión, cada sacrificio, se justificaba como un paso necesario hacia un objetivo mayor. En ese contexto, la noción de individualidad comenzó a diluirse. Las decisiones personales se sometían al criterio del grupo, y el grupo a la palabra del líder. La vida cotidiana se organizaba en torno a rituales y prácticas que reforzaban la cohesión interna. El lenguaje también cambió. Se usaban conceptos propios, términos que solo tenían sentido dentro de la comunidad. Ese lenguaje compartido funcionaba como un muro invisible, separándolos aún más del mundo exterior. El desarrollo del caso no puede entenderse como un quiebre repentino, sino como una acumulación de pequeñas renuncias. Renuncias a la duda, al pensamiento crítico,
a la voz interna que a veces advertía que algo no estaba bien. Ramón fue intensificando su discurso. Comenzó a hablar de amenazas inminentes, de catástrofes espirituales, de la necesidad de actos radicales para asegurar la salvación. El miedo y la esperanza se mezclaban en una fórmula poderosa. En 2012, esa narrativa alcanzó su punto más extremo. Lo que ocurrió en Coligüey fue el resultado de una lógica interna que, aunque desde fuera parece incomprensible, dentro del grupo tenía una coherencia devastadora. Las decisiones se tomaron bajo la convicción de estar cumpliendo una misión superior. No se trató de un acto impulsivo, sino de una acción precedida por discursos, rituales y una preparación psicológica que anuló las barreras morales habituales. Cuando la noticia salió a la luz, el país entero quedó en shock. Coligüey, hasta entonces un lugar desconocido para muchos, se convirtió en el centro de una atención mediática intensa. Las autoridades iniciaron una investigación que no solo buscaba esclarecer los hechos, sino también entender cómo un grupo de personas había llegado a ese punto. Las primeras declaraciones de los miembros de la comunidad mostraban una desconexión evidente con la gravedad de lo ocurrido. Hablaban en términos simbólicos, espirituales, como si el lenguaje legal no lograra atravesar la realidad que habían construido. La investigación fue compleja, no solo por la dificultad de reunir pruebas en un entorno aislado, sino por el desafío de interpretar conductas que no encajaban en los patrones criminales tradicionales. Ramón Castillo Gaete fue identificado como el líder y principal responsable. Sin embargo, el caso planteó una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto los demás miembros eran víctimas? ¿Y hasta qué punto eran responsables de sus actos? Las consecuencias legales avanzaron, pero el impacto psicológico fue más profundo y duradero. Las familias de los involucrados tuvieron que enfrentar no solo la pérdida y el dolor, sino también el estigma. La comunidad local de Coligüey quedó marcada por un episodio que nadie había visto venir, pero que todos terminaron cargando de alguna forma. Desde una perspectiva psicológica, el comportamiento de Ramón Castillo Gaete presenta rasgos comunes en líderes de cultos destructivos: un sentido grandioso de sí mismo, una convicción absoluta de poseer la verdad y una habilidad notable para detectar y explotar las vulnerabilidades ajenas. No se trata necesariamente de una locura evidente, sino de una estructura de personalidad que combina narcisismo, pensamiento mágico y una necesidad profunda de control. El grupo, por su parte, mostró dinámicas conocidas en la psicología social: el aislamiento, la presión del consenso, la deshumanización del mundo exterior y la idealización del líder crean un entorno donde decisiones extremas pueden parecer razonables. El miedo a ser excluido, a perder la única red de apoyo, refuerza la obediencia incluso cuando surgen dudas internas. Es importante entender que nadie entra a una comunidad así pensando que terminará involucrado en un crimen. Se entra buscando sentido, pertenencia, respuestas. El proceso es gradual. Cada paso parece pequeño, justificable. Cuando se cruza una línea ética, la siguiente resulta más fácil de cruzar. Así, la responsabilidad se diluye en el grupo y la conciencia individual queda subordinada a una causa mayor. La reflexión final que deja el caso de Coligüey no es cómoda. Nos obliga a mirar de frente una realidad inquietante: la capacidad humana de ceder la propia voluntad cuando se siente perdida. La historia de Ramón Castillo Gaete y su comunidad no es solo la historia de un líder manipulador, sino también la de una sociedad que, en sus grietas, permite que estas figuras emerjan. Coligüey nos recuerda que el peligro no siempre se presenta con violencia explícita. A veces llega en forma de palabras suaves, de promesas de salvación, de comunidades que ofrecen respuestas absolutas. La verdadera prevención no está solo en la vigilancia externa, sino en el fortalecimiento del pensamiento crítico, en la capacidad de cuestionar incluso aquello que nos hace sentir protegidos. Al final, este caso no trata solo de lo que ocurrió en un valle aislado de Chile en 2012. Trata de la fragilidad humana, de nuestra necesidad de creer y de lo fácil que es perderse cuando alguien nos convence de que ha encontrado el camino. Coligüey queda como un eco silencioso en la memoria colectiva, recordándonos que la línea entre la fe y la destrucción puede ser más delgada de lo que nos gustaría admitir.